Gracias por acompañarme en este momento, para que reflexionemos sobre el tema que vamos a tratar. Espero que nos sirva, en especial a mí, ¿no? Me sirva para quitarme un poquitico de ese orgullo, ese egoísmo que tanto me duele, tanto a uno que otro. Bien, acá encontramos la bibliografía de los libros que se utilizaron para crear el libro de los espíritus, Evangelio según el espiritismo, Mecanismos de la divinidad, Pensamiento y vida, Vida, desafíos y soluciones, y síntesis del manual del práctico del espíritu. Definición de voluntad. Voluntad del latín voluntas. Es la potestad de dirigir el accionar propio. Trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. Importante que veamos que dice dirigir el accionar propio, ¿cierto? Para que más adelante lo veamos más en detalle. Dice, la voluntad es fundamental para el ser humano, pues la dota de capacidad para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento. Sin voluntad no se puede lograr objetivos planeados. ¿Correcto? En el libro de los espíritus, en la pregunta 843 que le hace de hermano Allan Kardec al mundo espiritual, dice, ¿tiene el hombre el albedrío de sus actos, libre albedrío? Estamos hablando de voluntad propia, ¿cierto? De lo que estaba hablando anterior. Dice, puesto que tiene libertad de pensar, o sea, tiene libertad de libre albedrío, tiene la de obrar. Qué interesante esto, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos esa libertad que Dios nos ha dado, el libre albedrío, de poder pensar. Nadie puede obstaculizar nuestros pensamientos, pero también tenemos la libertad de obrar, que es mucho más importante todavía. Esto, uno piensa y obra, está ejecutando lo que tiene que hacer. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Desafortunadamente vemos en muchas doctrinas, en muchos corrientes políticas también, donde quieren que el hombre no piense, mucho menos que actúe, que obre, sino que lo quieren llevar maquilándolo, llevándolo por un camino que es, ¿no? De pronto puede ser equivocado, no sé, de pronto puede ser correcto, pero no lo dejan pensar. En el libro Pensamiento y Vida, escrito psicografiado por Francisco Cándido Javier, dictado por el Espíritu de Manuel, en el capítulo segundo, nos habla de la voluntad. Y dice, comparemos a la mente humana, el espejo viviente de la conciencia lúcida, con una gran oficina subdividida en diversas secciones de servicio. Entonces, ubiquemos nosotros, colocamos esta mente humana, este cerebro de pronto en una oficina, en un edificio, de pronto una entidad bancaria, los bancos, una entidad del Estado, donde hay varias oficinas, ¿verdad? Y hay varios departamentos, pero los tenemos en nuestra mente. El departamento del deseo, donde actúan los propósitos y las aspiraciones que acicatean los impulsos al trabajo. Es un departamento muy importante, ¿verdad? El departamento de la inteligencia, que amplía el patrimonio de la evolución y la cultura. Otra sección. El departamento de la imaginación, que atesora las riquezas de los ideales y de la sensibilidad. El departamento de la memoria, tan importante que tenemos, ¿no? Todos tenemos memoria, que archiva el cúmulo de las experiencias y algunos otros que definen los anhelos del alma. Estos 4 departamentos interesantes, muy importantes que tenemos, pero están en cada cubículo, en cada sitio, muy importantes esos 4. Por encima de ellos, sin embargo, aparece el despacho de la voluntad. Encima de eso, el despacho de la voluntad. ¿Qué tan importante es la voluntad entonces? Si es la que está dirigiendo esos departamentos, el del deseo, el de la inteligencia, el de la memoria, bastante importante, ¿verdad?
La voluntad es una gerencia esclarecida y vigilante que gobierna a cada uno de los sectores de la acción mental, ¿cierto? Es el que gobierna la voluntad. Casi nada, el trabajito que tiene la voluntad dirige todos estos despachos y todas las subdivisiones que vienen, ¿no? Debajo de esos despachos. Es la voluntad la que está primero. Dice, la divina providencia concedió al raciocinio la voluntad. Qué tan importante, ¿cierto? Nuestro Padre Dios, al raciocinio, al pensar, ¿cierto? La voluntad, como una aureola luminosa al cabo del laborioso y multitudinario viaje del ser por las oscuras provincias del instinto, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros fuimos saliendo del instinto animal, fuimos tomando jugo de raciocinio, entonces ahí iba incrustada la voluntad para poder dirigir todos los despachos que tenemos en la mente, en nuestra conciencia, ¿no? Esto nos lo dio la Divina Providencia, nuestro Padre Celestial. El cerebro es la dínamo que produce energía mental, de acuerdo con la capacidad de reflejar que le es propia. Pero la voluntad tenemos el control que orienta dicha energía, con tal o cual rumbo, ¿cierto? Es la que direcciona. Toma todos los despachos y los despachos le llevan los datos de que tienen que hacer y la voluntad dice, bueno, es por acá, ¿cierto? Por donde debemos andar, donde debemos caminarnos. Determinante de las causas que rigen los problemas inherentes al destino. Seamos conscientes que cuando tenemos también esa fuerza de voluntad, no es que se nos acabaron todos los problemas y todas las dificultades. Eso es un proceso. En ausencia de voluntad, el deseo, la inteligencia, la imaginación y la memoria pueden llegar a comprar al engaño siglos de aflicción. Imagínense si estos despachos no tienen una gerencia, si no tienen una presidencia. Entonces, ¿qué les sucede? ¿Qué les sucede a esos despachos que hay? ¿Cierto? Pueden llegar a comprar a comprar al engaño siglos de aflicciones, marcados por la reparación y el sufrimiento. Tenemos acá de lo que nos dijo el Señor Jesús, que lo que nosotros sembramos, de eso recogemos. ¿Cierto? Entonces, si nosotros nos equivocamos, si dejamos a estos despachos a que hagan lo que quieran, si no hay la voluntad, pueden engañar la mente, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Nos podemos desviar. ¿Y qué sucede con eso? Tenemos que pagar. Con sufrimiento, preparación y sufrimiento. Entonces, qué importante es la voluntad en esos despachos, en esa gerencia. Continúa. Dice, la voluntad aportará la fortaleza necesaria para sustentar la armonía del espíritu. Qué interesante, ¿verdad? La voluntad aportará la fortaleza necesaria. Y vemos este mensaje de acá, de este ser tan especial, ¿no? Dice, la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Gandhi. Imaginemos la capacidad corporal que tenía nuestro querido Mahatma Gandhi, ¿no? Que no pesaba 40 kilos, pero la fortaleza mental que tenía, la fuerza de voluntad para liberar a la India sin un disparo, ¿cierto? Fue maravillosa. No se necesitó la fuerza. La que tenía el corporal no, la que necesitaba era la mental y fue la que utilizó. En el libro Vida, Desafíos y Soluciones de Divaldo Pereira Franco, publicado por la gran psicóloga Juana de Ángeles, en el capítulo 8, nos habla sobre la disciplina de la voluntad. Dice, la voluntad tiene que ser orientada mediante la disciplina mental trabajada con ejercicios de meditación. ¿Cuáles son esos ejercicios de meditación que nosotros conocemos y los más sencillos? La oración, ¿verdad? Siempre, con una oración bien sentida, bien llena de humildad, es donde podemos empezar a disciplinar nuestra voluntad a través de pensamientos elevados, ¿cierto? De buenos pensamientos, de que sabemos que podemos hacer cosas maravillosas en nuestra mente, ¿cierto? Y transmitirlas a nuestro cuerpo.
de forma que generen un nuevo condicionamiento, estableciendo un hábito diferente de lo común. Es salirnos de lo común, de lo que nosotros estamos, de la rutina, ¿cierto? Estamos en una rutina de los vicios, en la rutina de los malos pensamientos, en la rutina de las malas acciones. Es salirnos de ahí, del hábito diferente del común, ¿cierto? Hacer algo diferente, algo nuevo. Y continúa. Necesariamente son indispensables varios recursos que ayudan al montaje de los equipos de la voluntad, a saber, paciencia. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia que tuvieron de comenzar la reunión, ¿verdad? La perseverancia y la autoconfianza. Son los 3 puntos indispensables que necesitan para disciplinar la voluntad. Y dice, la paciencia enseña que todo trabajo comienza, pero no se puede aguardar al término inmediato porque conquista una etapa, surge otra desafiante, ya que el ser no cesa de crecer. Y yo que pensaba que la paciencia, si uno le suplica al Padre que le dé paciencia y le pone por ahí una que otra traba, eso es suficiente. La paciencia dice, no, nada, porque como el ser no para de crecer, pues le siguen surgiendo nuevos desafíos. Y para esos nuevos desafíos se necesita paciencia. Dice, solamente a través de un programa cuidadoso y continuado se logra alcanzar el objetivo que se busca. Qué bonito pensamiento, ¿no? Como es esa figura de este señor. Dice, la paciencia es un recurso que se entrena con la insistencia, ¿cierto? Para dar continuidad a cualquier emprendimiento, esperando que otros factores que no dependen de la persona. Entonces, cuando nosotros decimos, ay Señor, dame paciencia, entonces nuestro Dios nos echa una bolsillada, ¿cierto? O un canastado, o una ollada que llevamos de paciencia y con eso tenemos. No, no mandas unas dificultades y los problemas, ¿cierto? Nos mandan seres que de pronto son dificultosos para nuestra vida para que tengamos paciencia. Contribuyan para los resultados que se esperan alcanzar. Y volvemos a la gráfica de este señor. Dice la tradición cristiana antigua que habían seres que el pueblo cristiano antiguo veían un ser algo extraordinario y lo santificaban, ¿verdad? Era un santo para ellos, porque hacía algo fuera de lo común. Entonces este ser, San Kevin, no lo conocía, dice Juana de Ángeles que es un santo, él sintió en un momento el deseo de orar, deseo que implacable de orar, porque le faltaba de pronto algo de paciencia. Sacó las manos por la ventana, ¿cierto? Para orar, para suplicar a Dios algo bueno. Resulta que en ese momento se le paró un pajarito, pues coloquemos un copetón, de esos que tanto se ven por acá en Bogotá y en todas las partes del país, ¿cierto? Se le paró ahí el copetón, y él se quedó mirándolo y el copetón también. Pues el copetón se amañó ahí y comenzó a hacer nido. Hizo el nido en su mano, no bastó con eso, colocó los huevitos, los incubó y sacó sus crías. ¿Cuánto término necesita esa paciencia? Obviamente, eso no es algo, es un mensaje que nos está diciendo que la paciencia no tiene límite. Si de pronto el San Kevin necesitaba algo de paciencia, tuvo que esperarse 30 días más o menos para estar con la mano ahí alzadas para que jugaran los huevitos y salieran las crías. Ese es lo que hizo este santo y que nos dijo nuestra querida Juana de Ángeles. Encontramos acá, dice, lentamente son creados en el inconsciente los condicionamientos en favor de la facultad de esperar, aquitando las ansiedades perturbadoras y estableciendo un clima de equilibrio emocional en el ser, ¿cierto? Lentamente, nos está diciendo también. O sea, la paciencia no se logra de un día para otro, de un momento para otro, ¿no? Se necesita mucho tiempo. Se necesita mucha paciencia para lograr la paciencia. Como cualquier otra conquista, la paciencia exige entrenamiento, constancia y fe. Qué importante esas 3 cosas, ¿no? Entrenamiento, lo que le estaba diciendo nuestra querida Juana Ángeles, ¿cierto? Al principio, constancia y fe, de que se puede lograr es la paciencia. En la capacidad de realizar el trabajo como requisito indispensable para ser alcanzada. Y vemos este mensaje de este señor, Robert Kiyosaki, es ha escrito varios libros, un gran motivador, Padre Rico, Padre Pobre, eh, y dice, la gente no tiene paciencia para construir un negocio por 3 años, ¿cierto? Él habla en términos económicos, pero sí tiene la paciencia para ir a un trabajo durante 40 años. Y es así, ¿cierto?
La gente tiene la paciencia para ir todos los días a su trabajo, todos los días, hasta lograr mi pensioncita, ¿cierto? Pero no tiene la paciencia para pensar y sentarse a crear por 3 años o un año o 2 años y montar su propio negocio. Eso es un mensaje muy bueno. Y continúa entonces con la perseverancia. Se presenta como pertinacia, insistencia en la labor que se está o pretende ejecutar, de forma que no se interrumpa el curso programado. Aun cuando los desafíos se manifiestan, la firmeza de decisión por la conciencia de lo que se va a efectuar faculta mayor interés en el proceso desarrollado, proponiendo llevar el proyecto hasta el final. Esa es la perseverancia. Sin que el desánimo encuentre guarida o trabaje desfavorablemente. Desafortunadamente, eso es lo que más influye en nosotros, en estas mentes las que todavía tenemos ánimo, ¿no? Que nosotros comenzamos alguna labor, alguna tarea, pero llega el momento en que nos dicen, no, usted no es capaz, usted ya no llega, usted no llega, ya no da más. Y aquí encontramos esta figura, ¿cierto? De este señor que está acabando en esta mina y tuvo bastante perseverancia. Solamente le faltó con una pica darle un picazo y mire lo que había. Dice, solo a través de la perseverancia es que consigue amoldar las ambiciones a los actos, tornándolos realizables, materializándolos. O sea, se necesita, después de tener la conciencia, tener la perseverancia para que los actos que uno va a tener sean realizables, ¿no? Y materializarlos. Particularmente en lo que corresponde a aquellos que elevan la cualidad moral. ¿Qué tan importantes son, sobre todo, estos actos de perseverancia y los que van a elevar lo que nos beneficia a nosotros verdaderamente, ¿no? ¿Para qué estamos nosotros acá, seres encarnados? Buscando la cualidad moral, mejorando. Resulta en bendiciones de cualquier naturaleza para el espíritu, ¿cierto? Adelantamiento. Lo más importante, lo más bello. Dice, el esfuerzo para perseverar en los objetivos elevados es una conquista de la conciencia despierta, ¿cierto? La oración, la que nos ayuda a despertar esa conciencia. Que alzan al ser del parastismo intelectual y moral, la pereza, el no hacer nada. Eso no, yo para qué persevero, hecho, para qué me esfuerzo en las cosas si no voy a conseguir nada. Yo nací para esto, ¿cierto? Al campo en el cual florecen los incontables recursos que duermen en su mundo íntimo, solamente aguardando el despertar que su voluntad proponga. Todos esos recursos, ¿cierto? Que veíamos al principio, el deseo y todo, lo que la voluntad proponga, están listos para ejecutarlo. Solamente nos falta la voluntad, ese pequeñito paso. Encontramos acá a Nick, ¿cierto? Que todos lo conocemos en el mundo. Dice, la perseverancia es consecuencia de la existencia que se impone el individuo para alcanzar los objetivos que lo promueven y dignifican. Este joven ahí está dentro del agua, Nick, imagínense con sus 4 extremidades, lo que pasa es que las tiene, recorta una pantalla, ¿cierto? Con Photoshop, y quiso aprender a nadar. Imagínense, si uno para aprender a nadar con sus 4 extremidades, ¿cuál se ve cuánta agua toma? Pues cuánta agua tomó Nick para poder aprender a nadar, pero aprendió, ¿cierto? Porque tuvo la perseverancia. Y lo he visto, yo lo he visto cuando se lanza a la piscina y nada, ¿cierto? Sale de la piscina sin ningún problema. ¿Cuánto dice que sabemos nadar, nos metemos en una piscina y nos saca? Porque no tenemos ni siquiera el físico para él. De la conquista de la paciencia ante la perseverancia que la completa, se pasa a la autoconfianza, a la seguridad de las posibilidades existentes que pueden ser aplicadas en favor de los anhelos íntimos. ¿Cierto? Ya tenemos paciencia y tenemos perseverancia, con eso logramos la autoconfianza, ¿cierto? Es decir, yo puedo lograr las cosas. Desaparece el miedo y los mecanismos autopositivos, porque muchas de las cosas que nosotros no podemos hacer es por el miedo, autoafligentes, y que nosotros pensemos de que no somos capaces de lograr lo que vamos a hacer, porque tenemos todavía orgullo, tenemos egoísmo, entonces eso nos retiene. Entonces, al tener la confianza y la perseverancia, eso nos ayuda a salir de estos miedos. Son factores disolventes del progreso de la evolución del ser. Es importantísimo esto, que nosotros podamos tener autoconfianza en las cosas que vamos a hacer para así ir progresando, ir evolucionando. Y nos dice acá Buda, ¿no? La máxima victoria es ganarse a uno mismo. Es lo máximo, ¿cierto?
Y recordemos también lo que dice Sócrates: conócete a ti mismo. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, tenemos un mundo por delante, pues muchas cosas que podemos lograr con la autoconfianza. Mediante esa conquista, la voluntad pasa a ser comandada por la mente saludable. Ya tenemos una mente saludable, ¿verdad? Porque tenemos esos tres ítems de acuerdo, tenemos ya una mente saludable, que discierne entre lo que debe y puede hacerse. Ya con la voluntad bien designada, ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces la voluntad nos dice hacia dónde nos podemos dirigir, qué se debe hacer, cuáles son los objetivos de su existencia en la Tierra y cómo madurar emocional y psicológicamente. Muy importante, ¿verdad? ¿No? Con estos tres ítems. Para enfrentar las vicisitudes. Entonces, vuelvo y le digo, con la voluntad que ya hemos logrado, todavía tenemos dificultades. Pues las dificultades, los problemas, forman parte de toda la extensión del crecimiento interior. O sea, no nos ganamos el reino de la gloria inmediatamente por poder dominar, tener una fuerza de voluntad, porque todavía tenemos muchas cosas a nuestro alrededor y detrás de nosotros, de las cosas que hemos hecho, que tenemos que cumplir. Pero teniendo la voluntad, por medio de la paciencia, la perseverancia y la autoconfianza, tenemos la fuerza para poder enfrentar todas estas dificultades y salir avante de ellas. Todo ese entendimiento resulta de la voluntad disciplinada. Se convierte en el más notable instrumento de trabajo para lograr la victoria de la existencia física del ser pensante en la Tierra. Recuerden, cuando nosotros venimos acá a la Tierra, tenemos una cantidad de compromisos que hicimos en la vida espiritual, ¿cierto? Y ya nos dijeron, y usted sí tiene la voluntad de hacerlos. La voluntad nos sobra y nos basta. Tenemos de sobra voluntad. Y la disciplina la tienen, también la tenemos. Recordemos a nuestro querido hermano Chico Javier, cuando Manuel le dijo las tres cosas más importantes que tenía que hacer para el emprendimiento en la tarea que tenía que ejecutar, ¿no? En su vida. Y digo, hágame el favor y me las dice cuáles son. Digo, disciplina. Ya, sí, no hay ningún problema, la tengo. ¿Cuál es la segunda? Disciplina. Ah, no, no. ¿Y cuál es la tercera? Disciplina. Entonces, es una voluntad disciplinada que se necesita para tener, ¿verdad? En el libro de los Espíritus, en el capítulo 12, nos habla de la perfección moral, sobre las pasiones, el ítem de las pasiones. Nos pregunta, Allan Kardec le pregunta al mundo espiritual, puesto que el principio de las pasiones está en la naturaleza, ¿es malo en sí mismo? Las pasiones, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver cuáles son las pasiones. Pasiones buenas y pasiones no tan buenas. No, la pasión consiste en el exceso unido a la voluntad. Son los dos. Porque el principio ha sido dado al hombre para el bien. Y ellas pueden conducirle a grandes cosas. El abuso que se hace de las pasiones es lo que causa el mal. El abuso de las pasiones. Yo puedo tener pasiones, ¿verdad? Todos tenemos pasiones por el deporte, pasión por un trabajo específico. Muchas buenas pasiones, pero también uno puede tener pasiones por vicios. Y continúa en la pregunta 909. ¿El hombre podría con sus esfuerzos vencer siempre sus malas pasiones? Sí, y a veces con pequeños esfuerzos. Mínimo se necesita para eso, para vencer las malas pasiones. Lo que falta es voluntad. Ah, cuán pocos sois los que hacéis esfuerzos. Ah, cuán pocos. Yo creí que éramos la gran mayoría los que hacíamos los esfuerzos para cambiar esas malas pasiones, ¿no? El mundo espiritual nos dice acá que son pocos los que hacen esos esfuerzos. En el síntesis, perdón, en el síntesis del manual práctico espírita, escrito por Ney Prieto, el capítulo tercero nos habla de cómo desarrollar la voluntad, cómo desarrollarla, cómo ejercitarla. Ya que ciertamente no estamos incluidos entre aquellos pocos, ¿cierto?
sea, son muy pocos los que hacen el esfuerzo y nosotros estamos excluidos de ellos, que se esfuerzan para vencer los vicios y los defectos, precisamente la voluntad. ¿Cómo entonces podemos desarrollarla? Existe una fuerza de voluntad. Y yo recordaba que, sobre todo al finalizar los años, ¿no? Cuando se reúnen las familias y empiezan todos a hacer los compromisos para cada uno, ¿no? Primero compromisos para el grupo y el compromiso para cada uno. Entonces, el fumador dice, hasta esta noche voy a fumar. A partir de mañana, que es 1 de enero, salgo de eso. Lo está diciendo de labios para afuera, ¿cierto? Al otro día, del otro día no fuma porque como si está de pronto en Guayabao, no se levantó tarde, no fuma, pero el día 2 se le encuentra a uno y está fumando. ¿Qué pasó? No, me faltó fuerza de voluntad. El otro, el que está como subidito de peso, dice, no, a partir del 1 de enero voy a arrancar a hacer ejercicio porque voy a bajar de peso. El 1 de enero no lo hace porque, ¿cómo? Bueno, se me hace comilona que ir el 1 de enero desde Guayave, a partir del 2. El 2 no, pues, amanecí cansado, resulta que pasó el año y no hizo ejercicio. Entonces, es labios para afuera la voluntad. Entonces, existe una fuerza de voluntad. Dice, la voluntad, una suma de factores dinámicos. La voluntad es la expresión de nuestro libre albedrío. Recordemos eso desde el principio, ¿no? Es nuestro libre albedrío la que maneja la voluntad. Nosotros podemos pensar y actuar. Somos libres. Ante Dios nos dio esa facultad de pensar y actuar. Que nos quieren coaccionar a veces, nos quieren decir, no, usted no piense en cosas diferentes, sino piense en lo que decimos nosotros y actúen como nosotros decimos, es diferente, pero nosotros tenemos esa libertad de pensar y actuar. Pensar bien y actuar bien, ¿cierto? O de pronto pensar mal y equivocarnos, poder por el camino que no es. Mediante ella damos nuestro testimonio y demostramos nuestros ideales en el bien. La voluntad está constituida de los siguientes factores dinámicos: impulso, autodominio, que es muy similar a la autoconfianza, ¿no? Lo que nos estaba diciendo Juana de Ángeles antes. Deliberación, determinación y acción. Y todos ellos están interconectados y consecuentes entre sí. O sea, ninguno de los 5 puede estar aparte, puede estar separado. Tiene que ser los 5. Estar en orden para tener una voluntad férrea, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar con un ejemplo normal de los que se están viendo ahorita, precisamente con esta pandemia a nivel mundial, tantas dificultades que están sufriendo muchos seres. Y tenemos el impulso. Entonces, cojamos estos 5 puntos hacia ir a hacer el bien. Decimos, y cojamos el ejemplo por la oración hoy de Doña María, que estaba orando por nuestros hermanos venezolanos. Resulta que yo estoy haciendo oración, estoy reflexionando, y me viene un impulso, un mandato de mi voluntad, del mundo espiritual. Me dice, hay que hacer algo por nuestros hermanos. Entonces ese impulso lo recibo yo como corriente y digo, sí, tenemos que buscar la forma de servirle de una u otra manera a nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo. Ese es el impulso, ¿cierto? Es como un corrientazo que nos da en ese momento. Eso lo recibimos y lo meditamos inmediatamente. ¿Qué pasa? Inmediatamente pasa al autodominio. Entonces es cuando empezamos nosotros a decir, nuestro autodominio empieza a decir, no, como tenemos algo de egoísmo, tenemos algo de orgullo, decimos, no, pero si yo no tengo con qué colaborarle a nuestros hermanos venezolanos y apenas tengo lo justo para comer y para gastos de mi familia y de mi hogar, ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a tentar? Entonces, ahí está que no estoy teniendo autodominio, ¿cierto? Estoy todavía con base en mi orgullo, en mi egoísmo. Pero digo, no, el impulso me llevó a decir que tengo que pensar en alguna forma de servir, de colaborar, de ayudar. Tengo que buscar, así no sea mío, propio, buscar la ayuda de demás personas, reunirnos para poder ayudar. Estoy dominando, ¿verdad? Viene la deliberación. Entonces, como ya tengo estos 2 puntos llevados bien,
empiezo a liberar, a tomar mi tiempo, a decir, bueno, ¿cómo puedo yo colaborar? ¿De qué manera? Vamos a llamar a tal persona, a otra persona, porque ya tengo en mi mente todo listo para poder ayudar, para poder colaborar. Entonces, y con el autodominio, perdón, de pronto con el autodominio una reflexión que uno también piensa. Dice, no, pero si yo hago este bien, si hago este favor, de pronto no me van a recibir con agrado, de pronto las cosas que yo le lleve, así sea poquito, no me las van a recibir. Y tengo una anécdota de eso que me sucedió a mí hace muchos años, que venía para el trabajo y en el carro se me atravesó un señor, semáforo, un habitante de la calle, me dijo, por favor, deme algo, ayúdeme. Pues yo no tenía plata en el momento, llevaba un habano, y dije, vea, tengo un habano, estaba bueno, me lo iba a comer yo en un día, tengo un habano, vea, cómaselo. Pues lo cogió, lo espichó y me lo botó por la cara. Entonces, esas cosas son las que uno de pronto queda en la mente, no que le pase a todos, pero si yo hago esta labor, si hago esta cosa, de pronto me van a criticar, de pronto no la van a aceptar con amor, de pronto no, ¿cierto? Entonces empieza uno a tener trabas. Eso es que tener autodominio, decir, no, voy a hacerlo porque quiero, porque incluso me dijo que tenía que hacerlo. El mundo mayor, el mundo espiritual, no me lo dijeron de una vez, pero nuestro ángel guardián de pronto nos saludó en nuestro oído y nos dijo, tenemos que hacerlo. Entonces, ese impulso hay que llevarlo al dominio y hacerlo. Y entonces la deliberación nos está diciendo, bueno, ¿cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que hacerlo en orden. Tenemos que buscar un grupo de pronto. Si yo quiero hacer el bien y hay personas que también lo quieren hacer y no han encontrado la forma, pues si de pronto yo les colaboro a ellos, que me ayuden, es mucho mejor. Entonces estoy deliberando. Pero dice, tómese su tiempo para deliberar, pero cuando llegue el momento de actuar, deje de pensar y hágalo. Porque muchas veces nos quedamos con estos dos y deliberando y nos quedamos deliberando. Nos quedamos, sí, sí vamos a hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos, listo, hagámosle. Nos quedamos. Y luego viene la determinación, ¿cierto? Entonces ya estando los tres puntos concatenados, llevados en el orden, listo, vamos a hacerlo, vamos a ir a tal sitio, hay que hacerlo, vamos a comprar las cosas, vamos a llevar un libro bueno para que podamos hacer una buena lectura ya con las personas para ayudarlas, para animarlas. Hay que hacerlo inmediatamente, es la determinación. Pero si tenemos la determinación y los tres puntos, nos falta uno, porque nos podemos quedar en la casa, listo, hay que hacerlo. Bueno, vámonos, hagámosle, ¿cómo es? Alistémonos, listámonos y váyase. Entonces, no, son los cuatro puntos que hay que tener pendientes. La determinación es que lo vamos a hacer con actitud. ¿Qué llegamos? A la acción. Fácil es de pronto decir, no, yo voy a colaborar con mis hermanos venezolanos que están sufriendo tanto. Tome, yo aporto esto y vayan ustedes, lleven. No, es ir, sentir, ¿cierto? Sentir la compasión de nuestros hermanos, de nuestros sufrientes, ir hasta allá, llevarlos, asistirlos. Para eso siempre tendremos el acompañamiento seguro, igual, de nuestro ángel guardián, la colaboración de todos los seres que quieren ayudar. Es estar allá, en la acción. Lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ella estaba ahí, ayudando, socorriendo. Esa es la forma de llevar la voluntad a su... Continúa. El hecho de educar los pensamientos es un factor de progreso espiritual, lo cual significa seleccionarlos, unirlos y concentrarlos. ¿Cuántas veces en el día piensa el ser humano? Dicen que unas 60.000 veces, ¿no? En el día. Entonces tenemos que tratar de coger los pensamientos los buenos, los que van a dignificar y centrarlos, es seleccionarlos, reunirlos y concentrarlos, ¿cierto? En una dirección con un objetivo determinado. Es la dirección del progreso espiritual, el progreso que nos puede llevar cada día a ser mejores, ¿no? A dejarnos inclinar por acciones que no son. Entonces, dejarnos llevar por algunas acciones. Entonces, centrar los pensamientos. Aún tenemos nuestros pensamientos muy dispersos, claro, todos, porque somos seres imperfectos. Tenemos de una y de otra manera tantas formas que tenemos de pensar, ¿cierto? Damos paso a las ideas de desánimo. Claro, cuando hay muchos pensamientos dispersos y todo, no tenemos enfocado en lo que debemos hacer, nos desanimamos. En nuestra mente podemos hacer hoy mismo una empresa, crear una empresa, ¿cierto? Uy, que creamos una empresa y llegamos hasta
hasta los 10 años, hasta tener fincas, tener de todo. Pero ¿cómo vamos a hacerlos? Entonces, cuando algo nos dice, ¿y cómo van a empezar? Hasta ahí llegó, nos desanimamos, ¿cierto? Viene la debilidad, de dificultades y obstáculos insalvables, lo que nos lleva entonces al fracaso y al sufrimiento. Recordemos que si nosotros nos comprometimos en la vida espiritual de hacer una cosita, aunque sea algo bueno en nuestra vida, y si no lo hacemos, ¿qué pasó? Fracasamos. ¿Y qué pasó? Vamos a sufrir. Porque nuestra conciencia, cuando lleguemos al mundo espiritual, nos van a decir, ustedes se comprometieron a esto. Y como todo está escrito, es el problema. Que nosotros dejamos todo escrito ya y firmamos y pusimos la huella. Entonces llegamos allá al mundo espiritual y nos van a decir, ¿qué pasó? Ustedes no cumplieron con estas poquitas cosas que se comprometieron. Dijeron que iban a hacer tantas. Pero nosotros dijimos, hagan poquitas y no hicieron. Entonces, fracaso y el sufrimiento por los males provocados. Recordemos que nos dicen a nosotros, igual, que nosotros tenemos que rendir cuentas por el mal que hemos hecho y rendir cuentas también por el bien que dejamos de hacer. Qué importante es esto en nuestra vida, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre eso. Porque nosotros decimos, no, es que yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie. Toda la vida paso, como si, como he dicho, cumplo con todas las leyes, es que veíamos anoche también en el libro que estábamos viendo. Cumplo con todas las leyes de la tierra, no tengo ningún problema. Pero hice algún bien. Y para eso estamos nosotros, para hacer algo, para cumplir con las leyes de nuestro Padre. El caso y el sufrimiento por los males. Entonces, que es importante eso. Y entonces al tener ya todos nosotros la voluntad ya bien llevada, bien en orden, ¿cierto? Con los puntos que nos expuso nuestra hermana Juana de Angiles y los que nos propone en el libro práctico del espiritismo, nuestro querido Ney Prieto, sobre la disciplina y sobre la forma de conquistar la voluntad. Ya tenemos la voluntad vista, ¿cierto? Pero yo reflexionaba y decía, leyendo el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17 de Perfectos, el hombre de bien. ¿Qué es el hombre de bien? El hombre de bien es el que hace las cosas bien, ¿cierto? Trata de equivocarse lo menos posible. Dice, tiene fe en Dios, importante, en su voluntad. Pero yo decía, si yo tengo ya mi voluntad bien manejada, bien adiestrada, guiándome por donde es, lo que tengo que estar pendiente de la voluntad de tu Padre, ¿cierto? Es para que reflexionemos. Luego no tengo libre albedrío. Claro, el ser humano el ser espiritual, cuando ya llega a tener una voluntad bien desarrollada, es más humilde. Ya se ha quitado muchas cosas del egoísmo, del orgullo, malas pasiones, lo hacen equivocar. Entonces es cuando ya concentra toda su voluntad y su fe en Dios. Sabemos que Dios es nuestro Padre Creador y el único perfecto. Entonces, tenemos la fe en Dios, en su voluntad, en su justicia y en su sabiduría, sabe que nada sucede sin su permiso. Es la voluntad del Padre la que se hace, pero nosotros tenemos que adiestrar nuestra voluntad para poder hacer la voluntad del Padre, para poder escucharlo, para poder seguir sus leyes, ¿sí? Y se someten todas las cosas a su voluntad para poder llegar a la perfección. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es? Ser perfectos. Que nosotros seamos felices. Pero ¿cuál felicidad? No la felicidad eterna, no la felicidad terrenal, esto es la felicidad momentánea, de la fiesta, del orgullo, de las cosas que nos hacen reír en el momento. ¿Cierto? Es la felicidad eterna, la felicidad que el Padre nos está diciendo. Entonces hay que creer en su voluntad y someternos a las cosas de Dios, a las cosas de su voluntad. En el libro Pensamiento y Vida de Francisco Cambio Javier, en el capítulo 26 sobre la oración, dice, la voluntad que ora hace vibrar al corazón sensible y produce reflejos luminosos a través de los cuales el espíritu recoge en silencio, bajo la forma de inspiración y consuelo del influjo de los mensajeros divinos que presiden su territorio evolutivo. Cuando nosotros entramos a orar con recogimiento, con humildad, recibimos esa inspiración divina de los buenos espíritus, ¿cierto? De nuestro ángel guardián. Lo podemos escuchar, nos puede decir, se están portando bien
sigan por el camino que van, o, ojo, se están equivocando por el camino que no van, busquen el camino que es, ¿cierto? Es la oración, lo importante que es orar, es poner a vibrar el corazón. Importante. Y vemos entonces en el libro Camino de la Luz, un libro tan maravilloso, escrito por Francisco Cándido Javier, por el espíritu de Emmanuel. En el capítulo 1 dice, el Génesis planetario. Dice, la comunidad de los espíritus puros. Resulta que en nuestro sistema solar, nos narra ahí, en nuestro sistema solar, hay una comunidad de espíritus puros, ¿cierto? Son maravillosos, guiados por que el Padre Celestial los llamó. Esta comunidad los llamó a esta comunidad para que hicieran una labor, una tarea. Y dentro de esos espíritus puros estaba el maestro. Hace poquitos años, ¿no? Estamos hablando que nuestro planeta Tierra tiene 4.500 millones de años más o menos. Poco antes, llamó a nuestro Padre Celestial al Señor Jesús y le entregó la tarea. Porque ser un espíritu puro es un espíritu que puede ayudar en la co-creación de nuestro Padre Celestial. Nosotros llegar a ser perfectos, no vamos a llegar allá a la contemplación divina, como muchas doctrinas de pronto nos dicen, vamos a llegar allá a sentarnos a la diestra de Dios Padre, a ver tocar el arpa, a ver tocar las músicas y mi Dios Todopoderoso sentado allá en el trono, nosotros ahí sentados viéndolo todo el tiempo, lo maravilloso que es, no. Entre más el espíritu se va perfeccionando, más tareas se van colocando. Acuérdense que Dios nos dijo que más se le da, más se le pide, ¿cierto? Entonces, nuestro Padre le asignó la pequeña tarea a nuestro Maestro Jesús de que cogiera una parte de la nebulosa que le estaba desgajando e le diera la forma a un planeta. El Señor Jesús, un ser perfecto, es un espíritu puro que domina la voluntad, tiene toda la voluntad. ¿Qué hizo? Listo, Padre Celestial, voy a hacer tu voluntad, voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, Él, con la falange de espíritus que están ayudando, le están colaborando, le dieron una forma a nuestro planeta, ¿cierto? Todo lo que hizo, de formar la naturaleza, para que vinieran los espíritus a morarla acá. Esta belleza de espíritus que estamos morando acá, desde hace muchos siglos, ¿cierto? Nosotros, los que somos, nos admiramos unos a otros, de los hermosos que somos. Hace 2000, y todo el tiempo antes de la venida de Jesucristo, antes Él enviaba mensajeros, fueran abonando el camino para el progreso, porque prometió a todos los espíritus, todos los seres que iba a ver en este planeta, en la vida espiritual, tiene que llevarlos hacia el Padre Celestial. Esa encomiable tarea la tiene Él, porque Él se los entregó a Jesús para que nos guiara, nos llevara hacia Él. Tarea fácil, ¿cierto? Porque tiene voluntad. Y hace 2000 años, dice, cuando se decidía la venida del Señor a la paz de la tierra, trayendo a la familia humana la lección inmortal de su evangelio y de amor y redención. Tuvo que venir Él hace 2000 años, ¿cierto? Ya estaba la gente preparada, ya estaba más o menos, nosotros estábamos algo preparados para escuchar el mensaje de nuestro Padre Celestial. Entonces tuvo que venir el Maestro Jesús a traer las leyes inmortales, ese evangelio que es de amor y redención. No hace 2000 años. Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, con ese amor fraternal, como ya sabíamos que es nuestro guía, que es nuestro maestro, que es nuestro gobernador, ¿cierto? Que es el que por medio de él podemos llegar al Padre. Entonces nosotros, con ese amor que lo recibimos, con esa alegría para escuchar los mensajes, para saber qué nos iba a enseñar, entonces decidimos crucificarlo. ¿Y qué pasa cuando Jesús va al monte de los olivos? En Lucas 22:42.
sabiendo lo que le iba a suceder, lo íbamos a sacrificar, ¿verdad? Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él sentía en su cuerpo lo que le iba a pasar, el dolor. Como estaba en la materia, iba a sentir dolor en la materia. Pero no se haga mi voluntad, una voluntad tan férrea. Todo lo que está haciendo el Maestro Jesús por nosotros, ¿cierto? Una voluntad que puede hacer, dice, sino la tuya. Es la voluntad del Padre la que se hace. La humildad del Maestro Jesús que tiene para aceptar que es la voluntad del Padre la que se hace. ¿Qué hizo? Aceptar ir a sacrificio por nosotros, por las personas. Lo que hicimos fue sacrificarlo. Y que pensara el Maestro Jesús si decidiera volver de nuevo en este momento, en este siglo. Ya estamos más capacitados, estamos más adelantados, estamos más avanzados. ¿Quién sabe de qué manera lo iríamos a sacrificar? De pronto, una más dolorosa o una menos dolorosa. Pero lo importante es que nuestro amado Maestro dice, hágase tu voluntad, más no la mía. Perfecto. Entonces estamos diciendo que cada vez que nosotros tengamos más voluntad de hacer las cosas, tenemos que estar más sujetos a la voluntad del Padre para poder llegar a la perfección y a la felicidad eterna. Resulta que encontramos después, porque el Maestro Jesús tuvo que viajar a la vida espiritual, volver a su espacio celeste, ¿verdad? Pero él tenía que dejar que lo que había enseñado lo conociera el mundo entero, no solamente en Israel, que lo conocieran todos. Vino y encontró a este señor, al señor Pablo. Era un hombre apasionado, con mucha voluntad. Era apasionado, él defendía con pasión la ley mosaica. Él amaba su ley mosaica, la defendía y tenía la voluntad de que siguiera adelante con esa ley. Tanta voluntad tenía que él se dedicó a perseguir a los cristianos por todo lado. Le decían en tal parte, hay un cristiano, tengo que ir por allá porque es un ser que está infringiendo la ley mosaica, tengo que ir a acabarlo. Esto tenía esa voluntad férrea también, con la pasión, unía las dos. ¿Y qué pasó? Pues el Señor Jesús dijo, este es el que yo necesito, porque tenía voluntad y tenía pasión. Entonces te digo, venga para acá, que usted es el que necesito para mi trabajo. Cambió. Ahora que se llama, ahora que estamos hablando de la pandemia, todo el mundo habla de cambiar el chip. ¿No? Le tocó cambiar a Pablo el chip. Es decir, ya no es la ley mosaica, es la ley, es el evangelio que Jesús nos trajo, lo que verdaderamente nos lleva por el camino del bien. Y cambió, y siguió con la misma pasión y con la misma voluntad. Mira hasta dónde fue, ¿cierto? Duró 30 años caminando, y una que otra pedrada que le pegaron, porque como él era tan apasionado, entonces él utilizó la piedra para matar a Esteban, ¿cierto? Entonces él, como hizo las cosas, cuando uno queda debiendo, tiene que pagar. Entonces él pagó. Tuvo que aguantarse sus pedradas, tuvo que aguantar hambre, tuvo que aguantar frío, tuvo que sufrir, pero nunca bajó su ánimo. Se apasionó por las enseñanzas del Maestro Jesús. ¿Qué hizo? Él fue, gracias al apóstol Pablo, conocemos nosotros el Evangelio, ¿verdad? Porque lo llevó por todas partes a los gentiles. ¿Sufrió? ¿Hasta cuánto sufrió? Hasta el sacrificio. También murió sacrificado. Pero entregó su vida por el amor a Dios, Jesús, con voluntad. Y siguieron viniendo. Durante estos 2000 años han venido seres muy especiales a traernos enseñanzas y han sido sacrificados. Conocemos muchos y no viene el término, pero por ejemplo, pongamos a uno, a Francisco de Asís, un ser que teniendo tantas cosas de bienestar, ¿cierto? Estando en una vida cómoda, aceptó el trabajo con voluntad, con pasión, y se dedicó al servir. Otros seres, Gandhi, Teresa de Calcuta, y tenemos también otro ser muy especial, Allan Kardec, el gran codificador de la doctrina espírita, un ser que le puso voluntad, se entregó a codificar,
Mira, ¿y fue fácil la vida de él? No, para nada. Pero hizo la voluntad del Padre y el trabajo que el Maestro Jesús le había encomendado. Trabajó en la codificación con mucho ahínco, con mucho esmero. Ahí lo muestra en una película, de pronto los que queremos ver, donde él escribiendo, amanecía escribiendo, ¿verdad? Toda la noche, consagrado. ¿Por qué? Porque tenía pasión, tenía deseo de servir y deseo de trabajar, deseo de amar. Yo, ¿verdad? Y tenemos a Chico Javier, ya decimos que es el medio más importante que ha venido después de Jesús a la tierra, ¿verdad? 451 libros escribió en su vida. ¿Cuántos mensajes recibió del mundo espiritual, consuelo de todos sus hermanos que estaban ahí? Todo el tiempo trabajando con ostentosidad, ¿verdad? ¿No? Porque él nació en una, como dice, en una cuna, pero sin tablas y sin colchón, muy humilde, sufrió desde niño, sufrió toda la vida. Él le brotaba, cuando escribía, de los que tanto escribir, le brotaba sangre por los ojos, de sufrimiento, de dolor, pero nunca paró. 451 libros, toda la vida trabajando en beneficio del espiritismo y en beneficio primero de él, ¿cierto? Y por amor a nuestro Padre Celestial, haciendo la voluntad de nuestro Padre, viendo y sirviendo al espiritismo. Y entonces, en este momento, ya para terminar, yo me pregunto y me digo, ¿para qué me sirve a mí lo que he estudiado? ¿Para qué me sirve a mí lo que he leído y he preparado si yo no tengo la fuerza de voluntad? Si yo no tengo la voluntad que necesito para progresar. ¿Y qué tengo que hacer? Es suplicarle a mi amado Maestro que me dé esa fuerza de voluntad, que me ayude, que me socorra, que en medio de mis imperfecciones yo quiero suplicarle que me dé las fuerzas de cambiar, aunque sea uno de mis vicios, una de mis bajas pasiones que tengo, porque necesito seguir tu camino, necesito seguir tu luz, Señor. Necesito que estés siempre a mi lado, amándome, socorriéndome, porque yo soy un ser débil, yo soy un ser que necesito de tanta misericordia. Soy un enfermo, porque no tengo la fuerza de voluntad para cambiar, no tengo ese ánimo, no tengo esa confianza, esa paciencia, pasión por ser diferente. Más a veces tengo la pasión para equivocarme. Por eso al Señor Jesús le suplico en esta hora que me ayude, que me dé esa fortaleza para poder ser mejor. Y a mi Padre Celestial, que muchas gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias por darnos al Divino Maestro, a nuestro guía, a nuestra luz. Gracias al Padre Celestial por tanto amor y tanta misericordia que tiene en mi vida. Gracias, Padre, por el techo que me has dado para poderme cubrir de las inclemencias del clima. Pero en esta hora yo te suplico, Padre, por esos seres que están en las calles, sufriendo esas inclemencias, mojándose, por nuestros hermanos venezolanos, por tantas inclemencias. Yo sé, Padre, que va a haber seres de buena voluntad que tú los vas a tocar y van a ayudar a auxiliarlos, van a llegar a ayudarlos. Bien, Padre, te doy gracias por el pan que pones en mi mesa, por la comida. Pero, Señor, yo oro por esas personas que están sufriendo hambre, necesidad, que tienen sus hijitos que no han recibido un pan, que no han comido en este día, porque yo sé que hay seres de buena voluntad, iluminados por el Maestro Jesús, van a llegar a auxiliarlos y van a llegar a socorrerlos. También, Padre, te doy gracias por la salud de mi familia, la salud de mi hogar, que puedo respirar tranquilamente. Pero sé, Padre, y yo oro por ellos, por estos seres que están enfermos, por estos hermanos que están en hospitales, de pronto en las puertas de los hospitales, suplicando que por favor les coloquen en estos momentos una bala de oxígeno para poder respirar, porque se están asfixiando.
porque sé, Señor, que va a haber seres que están iluminados, que van a sentir el impulso de ir a socorrerlos, de ir a auxiliarlos, de ayudarlos. Porque tú nos desamparas. También te doy gracias, Padre, en esta hora, por mi hogar, por mi familia. Estoy acompañado porque siento el amor a mi alrededor. Pero, Padre, yo oro por aquellos seres solos, desprotegidos, abandonados, nadie que les hable, sin nadie que los atienda. Pero sé, Señor, que va a haber seres de buena voluntad, que tú los auxilies. Va a poner al lado de ellos para que les dé una palabra de ánimo, una palabra de amor, para que no se sientan solos. Y tantas cosas, Padre, yo te doy gracias por todo tu amor, por todo tu misericordia. Te ofreces la paciencia, la tolerancia y la voluntad que han tenido para estar conmigo. Muchas gracias.